Y así estamos llegando al final de nuestra escuela sabática de esta semana, la fe en el Antiguo Testamento. Abraham como modelo de fe, como ejemplo máximo de salvación por la fe, justificación por la fe. Pablo desarrolla en este capítulo que hemos estudiado a lo largo de esta semana, Gálatas capítulo 3, que Abraham justamente es un ejemplo de justificación por la fe, y no como muchos maestros judaizantes consideraban, muchos cristianos de origen judío adherían a esta enseñanza de que Abraham era un ejemplo de salvación por las obras, su fidelidad a Dios, sus obras, todo lo que había hecho en su vida, caminando con Dios, entonces eso lo habilitaba para ser justificado. Pablo ha demostrado en Gálatas capítulo 3 que el Antiguo Testamento es sumamente claro, Génesis capítulo 12 en adelante es sumamente claro, que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado como justicia. Eso fue lo que le permitió recibir la justificación, su fe en las promesas de Dios y no sus obras. Y como resultado de esa experiencia de creer en las promesas de Dios y en base a esas promesas buscar caminar cada día con Dios, surgieron las buenas obras de Abraham. Como resumen de la lección de esta semana, quisiera que reflexionemos un momento en dos párrafos de las citas tremendas que aparecen en la lección de hoy. Declaraciones que necesitamos abrir no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón, todo nuestro ser, para reflexionar en lo que Dios nos dice aquí. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. Y más adelante dice otro párrafo de esta declaración: al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, mientras estaba en la cruz, al sentir que la infinitud de pecados de todos los seres humanos, de todos los descendientes de Adán, ocultaba el rostro del Padre, y él no sabía lo que era vivir de otra manera que no sea estar en la presencia del Padre. En esa hora de suprema angustia atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico, apenas. Si tan solo pensamos por un instante lo que significaría ese dolor físico, los clavos atravesando las muñecas, los pies, colgando en esa posición que imposibilitaba respirar. Para poder abrir un poco más los pulmones tenía que hacer fuerzas para levantarse, pero eso implicaba apoyarse sobre sus pies traspasados por esos clavos. Ese dolor es impensable y sin embargo, la agonía de saberse separado de su Padre por el pecado tuyo y mío hacía que el dolor físico se sintiera como insignificante. ¿Cuánto sufrió el Señor por ti y por mí? Estudiábamos ayer, leíamos ayer. Aceptó ser hecho maldición para librarte a ti y a mí de la maldición del pecado, de la carga de pecado por no poder ser perfectamente fieles a la ley de Dios. Que el Señor está en su derecho, es justo, como existen leyes físicas, que haya leyes espirituales a las cuales nosotros no podemos ser fieles. Por eso la respuesta adecuada es la fe, aceptar las promesas del Señor. Como Abraham, de quien estudiábamos, decíamos recién esta semana, como Abraham, que aceptó las promesas del Señor, creyó y le fue contado por justicia, aunque en ese caminar tuvo caídas. Por momentos su fe faltó, se equivocó, mintió delante del faraón y eso trajo graves consecuencias. Probó hacer las cosas a su manera, buscando el hijo de la promesa con
con Agar y no con su esposa legítima. Sin embargo, el Señor con su amor y su paciencia lo condujo una y otra vez en el camino de la verdadera fe. Es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, contigo y conmigo. Por eso, ojalá que al terminar de estudiar esta lección podamos arrojarnos en los brazos del Señor y decirle: Señor, gracias por tu abrazo, sosténme en la fe y guíame para que mi fe pueda seguir creciendo cada día. Que Dios te bendiga.